Precisamente creo que en la mañana y en la jornada del día de hoy hemos tenido un poco de piezas claves respecto a qué quiere y a qué nos referimos específicamente cuando estamos hablando de desórdenes de la regulación inmunológica. Y como ya todos han dicho, bueno, esta es mi declaración de conflictos de interés y estos son los objetivos de aprendizaje para los siguientes 20 minutos. Espero no demorarme más para poder quedar en tiempo. Crear conciencia con un caso clínico. Vamos a comenzar no dejando el caso clínico para el final, sino comenzamos con esto. Posteriormente vamos a hablar de las definiciones y generalidades. Nos vamos a familiarizar con los fenotipos, que ya en la jornada probablemente los hemos escuchado todos, y afianzaremos los conceptos para entregarlos a nuestra práctica clínica con unos mensajes para llevar a la clínica. Entonces, hay unos conceptos claves que quisiera que tuviéramos presentes y que ya nos los han dicho todos. Al igual que en el universo, el cuerpo humano tiende a la entropía, al caos. Y en ese caos nosotros necesitamos un poco de orden o medidas que intenten nivelar esa tendencia al desorden. El sistema inmune actúa como una red de manera conjunta. Aunque nos enseñan la inmunidad como inmunidad innata y adaptativa, no existe tal disección en lo que sucede realmente ante un estímulo de daño microbiológico, tipo oncológico, que se ve en nuestro organismo. Tanto los mecanismos inmunes innatos como los adaptativos de manera conjunta van a estar actuando. Entonces, como sucede en el universo, que no hay arriba, no hay abajo, no hay nada arriba ni nada abajo, en las cascadas de señalización y los mecanismos inflamatorios o de respuesta inflamatoria que median la respuesta tanto inmune innata como la adaptativa. Y lo otro, esto es un dicho que nos enseñan nuestras abuelitas, es que ni muy cerca que queme al santo, ni poco que no lo alumbre, porque todas las cosas las necesitamos en su justa medida. En el sistema inmunológico todas las moléculas que tenemos son redundantes, es decir, más de una citosina cumple la misma función o puede suplir la función de otra citosina en distintas cascadas inflamatorias, precisamente para evitar que si un mecanismo falla, tengo el plan B, el plan C, el plan C, hasta el plan Z. Entonces, en esta redundancia es importante tener presente que también requerimos que no todas estén activas al tiempo, porque esa amplificación de activación de citocinas o moléculas que tienen una función similar va a repercutir en una respuesta exagerada. Entonces, los mecanismos de tolerancia, vengan de donde vengan, son necesarios. Hay distintos mecanismos de tolerancia, no vamos a hablarlos en estos 20 minutos, podríamos hacer un simposio exclusivamente de una semana de todos los mecanismos de tolerancia del sistema o de la respuesta inmunológica que hemos ido aprendiendo en los últimos 20 años, en donde quizá el conocimiento y la comprensión de estos mecanismos ha ido evolucionando. No sabíamos lo mismo de mecanismos de control de la respuesta inmunológica hace 20 años que lo que sabemos hoy día. Y esto se debe en gran medida a la disponibilidad o a la amplia disponibilidad de estudios genéticos y cada vez más estudios sofisticados de validación funcional de variantes. Y lo otro, entonces, como ya también lo vimos en la charla de enfermedades autoinflamatorias, cuando veamos los de las interferonopatías, las basuras y los desechos o residuos, también importan. Si los residuos no son eliminados debidamente, ese exceso de residuos a nivel celular o ese exceso de célula muerta también va a generar una cascada de señalización que va a aumentar los loops de respuesta inflamatoria que van a conllevar a todo esto. Dejando claro estos conceptos claves, vamos a hablar de este caso clínico breve. Es un paciente de 14 años quien consulta el servicio de alergología de mi institución, remitido desde reumatología, porque además de que tenía un lupus y una inmunodeficiencia común variable y múltiples manifestaciones alérgicas, pues no tenía control de los síntomas, pese a que además se encontraba en tratamiento inmunomodulador con inmunoglobulina por vía endovenosa, con prednisolona, micofenolato y cloroquina. Pese a todo este manejo, el paciente seguía haciendo rash urticariforme, tenía manifestaciones alérgicas puras y por eso lo remitieron porque necesitaban definir desde alergología qué tratamiento requería. En esa oportunidad pues les hicieron unas inmunoglobulinas específicas para alergenos domiciliarios, encontraron que tenía una sensibilidad positiva para ácaros del polvo doméstico, pero no se le planteó mayor tratamiento porque se encontraba en medidas inmunomoduladoras y probablemente la inmunoterapia no iba a ser una alternativa buena de tratamiento, solo estaba con manejo médico asociado. Posterior a eso tiene un control por alergología, en esa oportunidad se plantea nuevamente, no es candidato a inmunoterapia, se le dan las recomendaciones de evitación ambiental de ácaros del polvo, pero va a otra institución, es visto valorado por inmunología y se decide que el paciente requería inmunoterapia.
pese a que estaba con inmunoglobulina en reposición mensual y que estaba con terapia inmunomoduladora. En la primera dosis de inmunoterapia, el paciente hace una reacción adversa con dificultad y broncoespasmo asociado a la aplicación de la inmunoterapia. Si realmente tiene una inmunodeficiencia común variable, pues no tenía respuesta a vacunas, y ese es un mecanismo fundamental para que la inmunoterapia de alergias pueda generar su efectividad, o sea, un tratamiento eficaz. Entonces, nosotros desestimamos, le dijimos, mira, no vas a continuarlo, tenemos que tener el control de inmunología acá, e ingresa por primera vez a inmunología institucional, ya sin inmunoglobulina, porque pues obviamente hemos tenido algunas vicisitudes en el país para poder garantizar que los pacientes la reciban de manera continua. Entonces llevaba 2 meses sin inmunoglobulina. En esa oportunidad se le plantea por disponibilidad el inicio de inmunoglobulina subcutánea. Solamente quedaba con la cloroquina, porque pues reumatología quedó muy rara, de que si bien tuvo un lupus muy complejo al comienzo, con 3 meses de tratamiento pleno, mejoró. Y ya no había tenido nada. Pero esa historia estaba como muy incompleta, solicitamos a la mamá que trajera la historia completa para la próxima valoración, y entonces tenemos este histórico de hospitalizaciones. Desde los 9 a los 5 años, múltiples por infecciones respiratorias, y todos. Y uno pregunta, ¿pero cuántos son múltiples? No, tenía 1 o 2, pero por cuadros virales. ¿Se quedaba hospitalizado en unidad de cuidados intensivos? No. ¿Se quedaba más de 48 horas? No. Realmente no eran hospitalizaciones, eran asistencias a urgencias por cuadros virales convencionales, pero bueno. Esto dijimos no tenemos un patrón clásico de infección sinopulmonar confirmada, no tenemos una secuela pulmonar severa de neumonía recurrente, probablemente desestimemos esas de los 9 a los 5 años. Tuvo 2 episodios de dengue hemorrágico, es un paciente de procedencia venezolana. Entonces en esa oportunidad, en el sitio donde vivía, había tenido 2 cuadros de dengue hemorrágico. En agosto del 2020 comienza sus manifestaciones autoinmunes, pero en esta oportunidad con cuadros gastrointestinales. Entonces tenía una enteropatía, pero después de su enteropatía empezó a hacer fiebres recurrentes, y en un momento adicional encontraron una trombocitopenia con una leucocitosis. O sea, solo tenía una trombocitopenia que fue refractaria, y ahí, con unos ANAS positivos, se hizo el diagnóstico de lupus y se generó el inicio de tratamiento. Pero como a los 6 meses de iniciado, cuando ya tenía inmunomoduladores, cuando ya lo habían puesto en prednisolona plena, cuando lo habían boleado, alguien le midió las inmunoglobulinas, pues estaban bajas. Y dijeron, entonces tiene inmunodeficiencia común variable. Hoy en día, viendo todo en retrospectiva, es más fácil, porque pues todos estamos en pro de ayudar al paciente, y pues obviamente yo también lo encuentro con las inmunoglobulinas bajas y está teniendo infecciones y está hospitalizándose, pues sí, pongámosle la inmunoglobulina, que también le va a ayudar como inmunomodulador. Estuvo con la inmunoglobulina. Estos fueron los estudios que tuvo en esa oportunidad, en los que efectivamente vemos que las inmunoglobulinas estaban bajas en el contexto de un paciente que se encontraba inmunomodulado. Tenía una relación invertida, pero de CD4 a CD8, pero sin ningún defecto realmente de eso. Y pues entonces nosotros dijimos, listo, no tuvo continuidad de la inmunoglobulina subcutánea facilitada por no disponibilidad, porque su EPS le puso 5.500 problemas, y así llevó 4 meses. 4 meses sin la inmunoglobulina y ya solamente con la cloroquina, pero que la mamá también decidió suspendérsela porque el niño se veía muy bien, a pesar del diagnóstico de lupus y a pesar del diagnóstico de inmunodeficiencia común variable. Una mamá con iniciativa decidió, pues yo dije, bueno, ya que usted decidió hacer el tratamiento y me hizo el trabajo fácil, pues volvamos a medir el inmunofenotipo. Entonces, en esta oportunidad, llevaba más de 6 meses, porque recuerden que esto fue en diciembre que suspendieron la inmunoglobulina, nada más recibió 2 dosis de subcutánea facilitada. Más de 6 meses sin inmunoglobulina, y la inmunoglobulina G normalizó. Lo que estaba abajo era la inmunoglobulina A y la inmunoglobulina M. Entonces no cumple los criterios clásicos ni característicos de una inmunodeficiencia común variable que no tiene picos de recuperación de inmunoglobulina G realmente, pero persistía el efecto de linfocitos B. Era un cuadro bastante bizarro, y que uno decía, bueno, esto no es clásico. Y en diciembre, porque como estaba con inmunoglobulina y estaba con todo, es varón, tiene lupus, y además tiene sobrepuesto en su lupus una común variable, pues hagámosle un panel, porque pues está en reposición, va a ser más difícil estudiarlo. Decidimos hacer un panel comprensivo de inmunodeficiencias, y esta fue la causa de sus síntomas: un síndrome linfoproliferativo autoinmune asociado a caspasa 10. Entonces, aquí tiene que ver vías de muerte celular que están relacionadas con lo que habíamos planteado previamente, que está en relación con que los desechos deben ser eliminados adecuadamente. Entonces, ya todos lo han dicho, ya no hablamos solamente de inmunodeficiencias, porque inmunodeficiencias hace referencia exclusiva a susceptibilidad a la infección. Y aunque nos estén diciendo, y nos dijeron toda la jornada, que es que esto es reciente, que nos dijeron que los errores innatos de la inmunidad fue en la edición del 2019, es falso.
Desde el 79 ya se hablaba de errores innatos de la inmunidad y hay varios reportes de errores innatos de la inmunidad en 1979 en relación específica a los defectos de granulocitos. Entonces aquí ya tendremos más adelante una charla de una experta en granulocitos que me desmentirá si no es cierto. Entonces lo que vemos es que cada día el número es más creciente de defectos en la medida en la que tenemos mayor disponibilidad de realización de estudios genéticos, como pasó con este caso previo, en el que la disponibilidad fue muy importante para poder optimizar el manejo. Pero lo más importante es, estos pacientes de desorden de la regulación inmunológica son valorados inicialmente por todas las especialidades médicas. Tuvo enteropatía, tuvo sospecha de alergia, tuvo manifestaciones gastrointestinales, tuvo manifestaciones dermatológicas, lo ha visto, los puede ver neurología. En este caso en particular hay diferencias de conceptos, hay 1500 manejos y probablemente no responde adecuadamente y no tuvo el curso clínico habitual de ninguna de las patologías que se dijo que tenía, ¿vale? Entonces, ¿qué es la disregulación inmunológica de la que tanto hemos hablado? ¿Cómo yo sospecho un paciente con disregulación inmunológica? Pues tiene al Garfield. Garfield tiene granulomas, tiene autoinmunidad, tiene fiebres recurrentes, eczema inusual, linfoproliferación y enteritis crónica. Con linfoproliferación, bueno, mi profesora me decía, la doctora María Jimena me decía hoy, no, pero te falta el pulmón. Bueno, la gran mayoría de condiciones asociadas a compromiso pulmonar en disregulación inmunológica son linfoproliferación no habitual en pulmón. El GLIL es linfoproliferación no habitual. Entonces, en ese caso en particular, pues yo opino que no está excluido todavía el pulmón. Esto es simplemente para que nos hagamos una idea del número creciente de defectos genéticos que están asociados con esto. Y aunque en la categoría de los 10 grupos de errores innatos de la inmunidad que nos han mostrado en la jornada, hay un grupo específico de disregulación inmunológica, como bien nos dijo la doctora María Jimena en su charla, múltiples grupos adicionales pueden tener manifestaciones de disregulación y muchas veces en la aproximación inicial de los pacientes tenemos pacientes que tienen clínica de más de un grupo. Y eso es claro porque precisamente lo que les había dicho, en el sistema inmunológico las moléculas y las células tienen funciones redundantes. Entonces estos son los fenotipos clásicos de los que hablamos en disregulación inmunológica. Tenemos un fenotipo clásico que se llama el similar a inmunodeficiencias común variable, del cual ya hemos hablado, ya nos habló ampliamente el doctor Alberto Alfaro. Tenemos uno similar a síndrome linfoproliferativo autoinmune, que es el que acabo de mostrarles yo, es un paciente que tiene manifestaciones autoinmunes, con fiebres, adicionalmente tiene linfoproliferación benigna, usualmente, como este caso en particular que tenía adenomegalias continuas, que con las crisis generaban aumento de tamaño, pero nunca se le iban. Y tenemos el síndrome, o los similares a IPEX, que este es como el prototipo de disregulación inmunológica que está relacionada con poliendocrinopatía, manifestaciones autoinmunes y manifestaciones alérgicas. Bueno, entonces este es un espectro clínico. A mí no me gusta tanto que lo presenten así, deberían, lamentablemente, no le dije al autor, que es amigo personal, que hiciera mejor un círculo porque es un continuo, no va hacia un lado y hacia el otro, no, es un continuo. Incluso puedo estar en este lado y terminar pareciéndome más al otro. Pero bueno, viéndolo de esta manera vamos a ver más o menos los que nos atañen. Ya la doctora María Jimena nos habló de un grupo importante en los cuales están los hiperinflamatorios. Dentro de los hiperinflamatorios hay algunos síndromes que pueden ser autoinflamatorios, otros no tanto. Entonces hablemos de los que son similares a común variable. Vamos a hablar de claves clínicas que nos ayudan a sospechar cuando una inmunodeficiencia común variable no es una inmunodeficiencia común variable, sino que puede ser un desorden de la regulación inmunológica. El fenotipo es muy amplio, similar a la inmunodeficiencia común variable, o sea, tiene hipogamaglobulinemia, tiene pobre respuesta a vacunas, pero algunas veces tiene mezclas con ALPS, como nuestro caso en particular, tenía más manifestaciones autoinmunes, incluso se diagnosticó un lupus en varón adolescente, lo cual no es habitual. Linfoproliferación o infiltración linfocítica en sitios no habituales, lo que les decía, compromiso severo de pulmón y de otros órganos, aparición temprana y atípica. Entonces no es usual que un varón tenga lupus, entonces si tengo un niño de 8 años con lupus y tiene hipogamaglobulinemia, probablemente tiene cualquiera de estos defectos genéticos que son los clásicamente descritos en la patología. Pobre respuesta a tratamiento, lo que le pasó a nuestro paciente. Cada uno le dio la versión específica del tratamiento que pensó a lo que tenía, pero con ninguno respondió. Con lo que mejor le fue con la inmunoglobulina. Entonces, y eso cuando la pusimos a dosis inmunomoduladoras y no de reposición. Y lo finalmente es autoinmunidad o complicaciones inflamatorias que presentan pobres respuestas incluso a su tratamiento habitual.
Lo mismo sucede con el síndrome linfoproliferativo autoinmune, y aquí es importante tener algo claro. Usualmente en el síndrome linfoproliferativo autoinmune no hay infecciones o no hay susceptibilidad a la infección. Si usted tiene un paciente que tiene fenotipo de autoinmunidad, linfocitos doblemente negativos con TCR alfa beta positivos altos, pero además se está infectando, piense que eso no es un ALPS clásico, sino que tiene otra cosa. Bueno, los similares a IPEX, lo que dijimos acá, tienen manifestaciones alérgicas, atopía y poliendocrinopatía. Pero entonces los de hiperinflamación, ya la doctora María Jimena claramente en el almuerzo nos habló grande de esto, nos hablaron un poquito también del síndrome del HLH, entonces no vamos a ahondar en ello, y pues en aras del tiempo y poder ser más justos con esto, hay un aspecto clave del que nos hablaron en la charla de adultos, y es la susceptibilidad al desarrollo de linfomas. En esa susceptibilidad al desarrollo de linfomas es importante tener presente que tenemos múltiples condiciones cuya problema principal es que no se puede eliminar los virus que pueden generar alteraciones y acumulación de alteraciones genéticas que finalmente van a desarrollar en linfoproliferación. Y aquí la clave es que son subtipos muy maduros de linfomas a edad temprana. Ya también nos lo dijeron en la mañana. Niños muy chiquitos con linfoma Burkitt, eso es un defecto de la inmunidad hasta que se demuestre lo contrario. Y entonces, ¿qué herramientas diagnósticas tenemos? Hemos dicho hasta el cansancio la historia clínica completa. Entonces ya no voy a andar en esto, los laboratorios son muy similares a los que ya las doctoras nos han planteado en las 2 charlas previas. Y esto es un continuo. Todos los pacientes con inmunodeficiencias, como este paciente que tenía un diagnóstico de común variable, requieren un seguimiento de forma continua y una reevaluación continua, porque el diagnóstico que tuve hace 5 años, probablemente hoy en día alguien me identificó un nuevo gen asociado y se llama de otra forma. Por eso es importante estar reevaluándolos de forma continua. Como les digo, no estamos juzgando ninguna atención previa, sino que con el retrovisor es mucho más fácil ver los pacientes. Esto que es importante, si yo tengo un diagnóstico genético adecuado, puedo hacer terapia personalizada. Ya también nos hablaron de esto, tenemos moléculas pequeñas, tenemos tratamientos biológicos específicos que pueden modificar el comportamiento de la patología. Por ejemplo, cuando tenemos una deficiencia de CTLA, yo le puedo poner Abatacept para suplir la función. Si tengo un síndrome hiperinflamatorio relacionado con la vía JAK-STAT, puedo poner inhibidores de la vía JAK, etc. Y entonces, los mensajes que vamos a llevar a nuestra práctica son estos, que son muy sencillos. La desregulación inmune es un espectro clínico continuo que incluye la gran mayoría de manifestaciones que no tienen que ver necesariamente con la infección, pero que la infección es importante, tengamos claro, no la excluye. Es decir, yo puedo tener un defecto que es puramente disregulatorio, pero también va a tener y también va a cursar con susceptibilidad a infección asociada. Algunos errores innatos tienen como característica fenotípica principal este tipo de manifestaciones. Este es más importante aún. El diagnóstico de inmunodeficiencia común variable es de exclusión. Esto aplica más en población pediátrica, como nos lo decía el doctor Alfaro. En población pediátrica, usualmente, si tenemos un fenotipo común variable, haga el estudio genético, porque no es habitual. Entonces, hágale el estudio genético y descarte una causa de común variable similar. Y algunas veces está bien pensar en unicornios en lugar de caballos cuando de cebra se trata. Entonces, si estamos hablando específicamente, o en la sospecha, como decía la doctora María Jimena, cuando el paciente llega a la consulta de inmunología, probablemente ya lo ha visto muchas personas, que fue este caso, ya lo habían visto todas las especialidades, todo le ha dado un diagnóstico diferente, y finalmente logramos, gracias al estudio genético, acuñarlo todo bajo una cosa, y está con mejores resultados. Pues si no, pues ya tenemos nombre, y como le digo yo a mis pacientes, cuando ya uno tiene el nombre del demonio, pues lo domina. Entonces es más fácil poder controlarlo.